Ok, esta sería la entrega del laboratorio C. Vamos a empezar con la lectura de los archivos. Voy a hacer un paneo rápido en cada una de las clases. Okay, pero vamos a empezar como definiendo los patrones para el lector de archivos. Solo para facilidad, para decirle de una vez, mire, tienes que encontrar un let, que después del let tenga un igual y que lo que sea que está del igual, ya sabe que es un patrón. Lo mismo con el rule, letras, sumas, todo eso. Se define su constructor. Y luego en la función de lectura de archivos solo se le pasa como tal el archivo que estamos leyendo. Se definen todos sus variables. Se inicializan, perdón. Luego, como siempre se empezará con header, de un solo se le marca que va a empezar con ese y se empieza a leer el archivo. Se definen sus patrones, básicamente son solo parte de una función que ya trae Java, que es para leer patrones. Se le dice que en las líneas estas que busque básicamente por los patrones estos. Después decimos que si la línea encuentra el patrón, va a operarlo. En este caso, por ejemplo, en el de letra, lo que está haciendo es luego del paréntesis, del igual, va a guardar lo que sea que esté frente a eso. Y ya. Y luego cuando es un let, encuentra el igual, guarda el resto. Lo mismo con los rule, todos ellos. Y luego tenemos el del header, básicamente lo que viene haciendo es como leyendo hasta que encuentra la siguiente sección, que sería trailer, rules, letter, entonces luego es un print, básicamente solo estoy imprimiendo las definiciones y las acciones, que serían las reglas. Okay. Entonces en for string, en las acciones que tenemos, aquí es donde se van a hacer todas los reemplazos, básicamente para ir limpiando ya las entradas, los inputs. Se va reemplazando desde los corchetes, los return que tenemos, hasta los los corchetes por paréntesis, los brackets serían por paréntesis. Luego lo de los letter, reemplazar la palabra letter por lo que sea que hayamos definido arriba en el archivo. Luego se sacan todos los espacios extra, yo creo que todo espacio de los lados. Luego solo se forma, se podría decir, el último string. Y nuevamente se le sacan los espacios de los lados. Cualquier espacio extra, cualquier espacio en blanco. Esto se convierte a string para poder utilizar, para manejar nuevamente este string, porque antes era un string builder. Primero se reemplaza el espacio en blanco con una S, perdón. Luego las T's con una T con un OR y la N con una N sin nada. Como siempre va a tener esta forma, no necesita hacerse mayor cosa. Luego se reemplaza, en caso de que todavía estuvieran algunos brackets, se reemplazan con los paréntesis. Okay, luego aquí es donde se hace el reemplazo de los, por ejemplo, de esto. Se reemplaza esto por lo que sea que represente, que en este caso serían todas las mayúsculas y minúsculas de A a la Z. Básicamente eso es lo que hace. Y le pone esto aquí al frente. Y luego solo forma el nuevo archivo, no string, ya con esto reemplazado. Luego le quitamos todas las comillas simples para luego hacer el postfix. Y aquí en las últimas cosas es básicamente reemplazar los más por los handlers del clean, que es básicamente si tenemos un A más se reemplazaría por AA clean. Es lo mismo aquí, si está en paréntesis se reemplaza por paréntesis clean. Es básicamente lo que hace. Aquí solo es una impresión para facilidad para debugueo. Getters y setters. Lexer no se utilizó para absolutamente nada. Voy a hacer un paneo rápido. Luego tenemos tree. Tree sí se utilizó. Básicamente en esta es donde se hace el árbol como tal. Se genera
mediante un stack. Entonces vamos a crear las variables, inicializarlas. Luego, mediante un for each de un carácter, que vamos a ir recorriendo todos del lo que sea que nos haya devuelto este de aquí. Okay. Lo que sea que nos haya devuelto eso es lo que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a separarlo en casos, que sería el OR, un concat, un times y el default. Okay. En caso que sea default es una letra, lo único que se hace es crear el nodo solo, un nodo flotante. En caso que sea un OR, sabemos que va a tener dos hijos y va a ser el mismo. Se va a hacer el nodo OR, los hijos, y ya. Entonces básicamente lo que hace es eso, es definir quién es el hijo izquierdo, quién es el derecho, para cada nodo quién es su padre. Se hace una nueva transición, luego se pushea una lista de transiciones, se pushea el nodo. Todo esto es pusheos de transiciones y nodos, es solo para el de graficado. Luego pusheamos al stack para siempre tener algo de que jalar, se puede decir. Luego tenemos el concat, lo mismo de antes, se crea un nodo concat, se sacan los nuevos hijos, se define quiénes son los hijos, el izquierdo, el derecho, quién es el padre, se hace la nueva transición y se pushea todo a stack y a listas. Y por último el times, el chain. Mismo antes se crea el nodo padre, el nodo hijo, en base a lo que está en el stack. Se define quién es su hijo, quién es el padre. Okay. Y ya, básicamente lo mismo antes, se define la transición y se pushea todo stack y listas. Okay, aquí en adelante serían puros getters y setters, no hay mucho que decir ahí. Todo es generado por VS Code. Luego tenemos una prueba que dice para lectura de archivos. No se utilizó para absolutamente nada, pero vale la pena mencionarlo. Lo mismo con token, no se utilizó para absolutamente nada, pero ahí está. Enum de token type tampoco se utilizó para nada. Esto lo voy a dejar para más adelante. Tendríamos el de transiciones del árbol. Básicamente se definen las variables. Los constructores serían del tipo cuando está solamente el nodo. Luego cuando tenemos un padre, los hijos izquierdo y derecho. Y cuando es solo el padre y el hijo, cuando es una conexión directa. Getters y setters, no hay mucho que decir ahí. Okay. Luego tendríamos lo del tree node. Básicamente el mismo que tree transitions. Se definen las variables y los dos tipos de constructores, que sería donde está solo el valor, donde tiene el padre y sus dos hijos. Se marca quién es el padre. En este momento se pueden marcar como null, porque más adelante los vamos a setear, que fue lo que se hizo en tree. Luego getters y setters, no hay mucho que decir ahí. Postfix realmente es un copiar y pegar de lo que hicimos para el NFA. No hay mucho que decir ahí, es todo lo mismo. Luego tenemos el graficado. Lo que se trabajó como tal es solamente esto de aquí, que sería tree graphing. Es básicamente solo un for each en una lista de nodos. Se crean sus nodos, se le da un label o un valor. Y lo mismo para las transiciones. Solo el de las transiciones no funciona. Okay. No hay mucho que decir ahí. En adelante es lo mismo, es getters y setters. Y para agregarnos al grafo, este aquí no se utilizó para absolutamente nada, se puede ignorar. Y por último tendríamos el app. Todo esto se dejó exactamente igual. El que nos interesaría es el de aquí, el 6, donde básicamente se leyó el archivo, se pasó por la función de conseguir el rex y se hace el árbol. Entonces vamos a empezar con voy a pasar este de aquí, CLR1. Le digo, mira, devuélveme eso.
pasamos el 6 y ahí estarían todos sus hijos. Como indiqué antes, no funciona realmente la parte de las transiciones. Esos serían todos los hijos y sí estarían todos ahí, como podemos ver aquí. Si está generando como tal esto y si hace la conversión de, por ejemplo, el más, donde está STN, STN, luego todas las letras en minúsculas y mayúsculas, todos los números, ahí no hay mucho que decir. Ahora solo voy a parar esto, le paso el número 2. Solo para mostrar rapidito los archivos estos. El primero que pasé fue este. Voy a pasar este ahora mismo. Solo aquí estaría el app 6. Lo mismo de antes, se ve un generado de nodos un poco absurdo ahí. Todo esto como el sistema es en vivo, es un árbol en vivo, entonces puede que haya un poquito de bajón de rendimiento ahí. Pero lo mismo que antes, aquí podemos ver, sería de aquí para acá sería lo del POSIX. Y de aquí para acá sería este ahora se puede ignorar, esto es de bugueo. De aquí para acá sería el real, se podría decir. Okay. Básicamente eso. Solo voy a terminar. Bye. Ok, ya cerró eso. Voy a mover esto un poquito para el frente para facilidades aquí. Vamos a mover al 3. Ay, perdón. 6. Ok, como podemos ver, hay menos elementos, porque son varios números, entonces realmente son solo los números los que son necesarios de dibujar. No hay mucho que decir ahí. Esa parte está bien a la hora de pasarlos a nodos. Le paso el siguiente, el 4 sería. Y lo mismo de antes, se genera el super árbol de nodos. Aquí podemos ver la expresión general real. Y aquí sería ya el postfix. Lo que dije antes, se puede ver que no están las transiciones todavía. Había un problema de stack. Básicamente cuando encuentra, por ejemplo, 2 puntos, estaba teniendo un problema con que por lo mismo que vamos quitando y poniendo del stack, se estaba quedando sin elementos. Esa parte se resolvió. El problema es a la hora de los graficados aquí en las transiciones. De hecho puedo enseñarlo antes de que se termine. Y ahí explotó. Es porque no está todavía consiguiendo lo del getChild. No he logrado conseguir, no he logrado pasarle como tal el child quién es el hijo, porque pensaba dibujar de abajo hacia arriba, porque el padre puede tener varios hijos, pero el hijo solamente tiene un padre. Entonces se le puede decir de dónde a dónde va, que es de él mismo hacia su padre. Pero sí, tengo ese problema de que no todos tienen hijos. Entonces, es un poco eso. Eso sería todo.